La decadencia espiritual es un problema que nos debe preocupar. ¿Y qué? Si tú estás en la posición del rey Saúl, vamos a suponerla así, que te está yendo muy bien, eres un joven que llevas puros 9 y 10 en la escuela, eres un trabajador o trabajadora que cada día te andan ascendiendo más, porque pues obviamente eres comprometida, puntual, eres muy servicial, eres muy proactiva o proactivo. Si tú estás en la posición del rey Saúl, referente a la Biblia, también debes de preocuparte. ¿Por qué? Porque a veces por confiarnos de más, terminamos desconectándonos del único que nos puede ayudar en todo momento. Y esa única persona se llama Dios. Si tú estás bien como joven o señorita, qué bueno, dale gracias a Dios. También debes preocuparte que esa estabilidad que tú tienes sea estabilidad familiar, sea estabilidad en tu escuela, sea estabilidad en tu trabajo, sea la estabilidad familiar con tus amigas, con tus amigos, que esa estabilidad debe preocuparte. ¿En qué? No que te desesperes, no que te dé miedo. Debes preocuparte en el buen sentido, que siempre se permanezca. Que un día cuando vayas caminando, siempre recuerdes que aunque estás bien, alguien puede terminar influyendo en tu vida. Entonces la decadencia espiritual, jóvenes, créanme que no ocurre de la noche a la mañana. La decadencia espiritual es una declinación, que estamos muy bien, pero empiezas a bajar, te empiezas a deteriorar. ¿Y cómo? ¿Cuántos han tenido un carro nuevo? A lo mejor y muy pocos porque son jóvenes, no digo que no, ¿verdad? Y un carro nuevo, ¿cómo se ve cuando lo sacas de la agencia? Perfecto, ¿verdad? Limpio, los sillones intachables, o sea, todo bonito, todo hermoso. Pero ese carro, si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a deteriorar, va a empezar a declinar. Si con el tiempo, los años me envía una alarma, ese carro que estaba muy bonito, pues tengo que empezarla a cuidar, porque una pequeña alarma que te mande ese carro significa que algo no está bien. ¿Y qué más significa declinación espiritual? Significa también una desintegración. Si tú como hijo estás en casa y ya empiezas a ver, ay, es que la verdad mi papá es muy anticuado, ay, mi mamá muchas reglas, qué enfado, te empiezas a desintegrar. Y cuando nos empezamos a desintegrar, nos empezamos a aislar, a creer que yo puedo solo, a creer que, ay, es que mi mamá siempre todo me pide reglas, mejor preferiría tener un trabajo e irme de la casa a rentar, vivir sola, para que nadie me diga nada, para que nadie me supervise, pero la vida no es así. El tiempo nos ha dicho que muchos jóvenes, sean jóvenes o señoritas, que se van de su casa porque a lo mejor están enfadados, lo que sea, se van de su casa y se dan cuenta que la vida no era como ustedes creían o como nosotros considerábamos. Porque ¿quién podría sostener una casa? No cualquiera. Porque cómo anda la renta, la luz, el agua, el mantenimiento de la casa, la despensa, las compras que tengamos que hacer, si tenemos que viajar, la escuela, los gastos corrientes. Comúnmente casi nadie. Entonces, cuando empieza a haber una decadencia espiritual, es porque nos empezamos a desintegrar y también puede iniciar un principio que se llama debilidad. ¿Quiénes de los que están aquí se han enfermado de la gripe? ¿Cómo inicia la gripe? A ver, empiezas a sentir el cuerpo cortado, te empiezan a doler los huesos, empiezas a tener escurrimiento nasal, te empieza a doler la cabeza y el virus empieza a entrar en tu cuerpo. Y por los que no sabían, o a lo mejor sí saben, primero es un virus viral, o sea que se te puede quitar. Tú tienes moco y eso que te sale, los moquitos, si tú lo miras, es un moquito transparente. No tiene ningún otro color. Comúnmente se llega a espesar y se pone poquito blanco, ligeramente. Pero ¿qué pasa con la gripa? Comúnmente a la semana se te quita. Pero ¿qué pasa cuando no nos cuidamos? ¿Sabías que la gripa, de una gripa, tú puedes tener una complicación? ¿Por qué? Porque como empezamos a tener el cuerpo cortado, tú ya no empiezas a no tener energía.
quisieras levantarte de tu cama y no puedes porque no tienes fuerza, porque hay un virus que te está atacando tus defensas y empiezas a tener escurrimiento nasal y pues tú te empiezas a deshidratar. Y comúnmente los jóvenes, ¿quién de los jóvenes que ha tenido gripa toma algún suero? Verá que comúnmente casi nadie. Estás perdiendo ciertos nutrientes que son glucosa, que es sodio, potasio, que lo tenemos que recuperar con esos mismos ingredientes. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a tener ese virus? Te empiezas a sentir mal y es normal. Si empiezas a comer saludable, calditos con verduras, suspendes todo lo frío y para que ese moquito no se empiece a endurecer, no pasa nada, a la semana se te quita ese virus, es normal. Pero cuando no nos cuidamos y ay, mi mamá me quiere dar caldo y yo quiero sabritas. Ay, mi mamá me quiere dar un vaso de limonada porque la limonada tiene vitamina C y yo no quiero, dame jugo y Jumex, ese quiero. Te empiezas a deshidratar y entonces ese virus ya se empieza a cambiar, ya no es viral, se empieza a poner bacteriano. ¿Y qué es bacteriano? Es que ya existe una bacteria que para poder eliminar una bacteria te tienen a veces que inyectar, te tienen que dar antibiótico porque si no te puedes complicar. De una gripe, ¿sabías que tú te puedes morir? Físicamente. De una gripe, tú te puedes morir si no te cuidas, si no pones atención a ese virus que te va a terminar matando porque puede terminar en bronconeumonía, neumonía, se te cierran los bronquios y te cafeteamos, Irving. Y que le vaya bien allá, que nos salude a San Pedro. Así pasa con la vida espiritual. Empezamos a declinar y empezamos a tener ciertas debilidades espirituales, pero nosotros las tomamos como normal. Ay, es que este mes no quiero estar orando mucho. Este mes no quiero ayunar y leer la Biblia tampoco. Mejor quisiera ver más el Facebook. Mejor quisiera que escuchar puros videos de prédicas de este pastor, de acá, de allá, de acá. Y el chiste es que no escuchamos a ninguno y de ninguno le agarramos y de ninguno crecemos. Entonces nos empezamos a debilitar y a veces, jóvenes, no nos damos cuenta. Por eso en la decadencia espiritual tenemos que poner mucha atención porque es un proceso largo que tarda años en gestarse y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ven Aarón. ¿Qué me pudieran decir ustedes de Aarón? Yo lo voy a decir porque a lo mejor a ustedes les encanta bromear, ¿no es cierto? Yo puedo decir que es un joven talentoso, yo sé que es talentoso, sé que sabe y tiene muchas habilidades, sé que está muy guapo, sé que es un jovencito fuerte y yo pudiera decir, el futuro de él es muy prometedor, es muy bueno. Y ya te puedes sentar, hijo. Un aplauso al actor. El futuro de él es muy bueno, pero no depende de mí. Y su futuro de él no depende de Dios. El futuro de Aarón, ¿de quién depende? De él. Que siga caminando. Que aunque está bien hoy, así como estuvo en una época el rey Saúl, así como estuvo Noemí, que siempre creyó en Dios y que aunque era pobre, sabía que Dios la iba a ayudar y bendecir. Entonces, la decadencia espiritual, joven, no es cuando estás bien, no es, escúchalo bien en tu corazón, no es cuando estás bien, tampoco es cuando estás mal, porque cuando estás mal y andas de rebeldía, vamos a suponer, yo sí, andas de rebelde y todo, vea que ya sabemos que andas, que no quieres que nadie te diga nada, ya sabemos que estás mal. Un ejemplo, no te pongas seria, no es cierto, ella anda mal. Y es rebelde, no quiere hacerle caso a su papá, a su mamá, y a los pastores, ni al coordinador, ni al líder, a nadie. Ya sabemos, ¿verdad?, que anda mal, se ataca ese problema. ¿Y cuál es? No hay ninguno. Pero que cuando estamos bien, nos confiamos. Pero estoy bien, pero nos confiamos. Y a veces cuando nos debilitamos de más, muchas veces ese virus entra y nos puede matar espiritualmente. Y no dependió de casa. No dependió de tus amistades, ni de donde tú asistas a la iglesia, a esta iglesia. Depende en gran medida de nosotros. Porque cuando tú te debilitas, si lo hablas,
si lo hablamos al modo físico de tu organismo, un virus te puede matar. Muchos niños se han muerto por una neumonía que pensaron que se le iba a quitar y son ellos muy indefensos. Muchos adultos se han muerto de una simple gripa que se le complicó. Muchos cristianos se han ido de la iglesia porque se empezaron a debilitar, porque alguien le empezó a decir, estás bien, pero siento que esa amistad que tienes no te conviene, pero no le hicieron caso. Y se empezaron a debilitar. Muchos cristianos que tal vez hoy están desanimados y ya no hay manera como puedan llegar a un lugar, servir, estar activos. Muchas veces en un tiempo alguien les dijo, esa novia no te conviene, ese novio tampoco, hijo, detente. Pero no hacemos caso. ¿Por qué? Porque creemos que en la vida podemos. Y aunque estabas bien, eso te empieza a debilitar y te empieza a tener una declinación en tu vida espiritual. Ahora, ojo, joven, es muy importante esto. Si estás bien, qué bueno, mantente si estás bien. Y si estás mal, mi consejo es, busca ayuda. Si no puedes solo o sola. Hay personas que creemos que a veces podemos sola. Yo no puedo sola, aunque yo les enseñe, aunque sea la pastora, no puedo sola. Necesito de mi esposo. Y nosotros necesitamos de alguien más que nos oriente, que a veces nos mire cómo actuamos, cómo nos comportamos. Todos necesitamos. A veces nosotros comúnmente podemos casi siempre solo, porque no nos basamos en qué pienso yo y qué piensa él, sino qué dice esto. Y este es el manual, el que nos va a regir. Pero ojos, jóvenes, cuando existe decadencia espiritual es porque nosotros tenemos que poner mucho alerta. Si yo estoy bien espiritual, bien, estoy muy bien. Paola llega con los niños, la mejor clase, muy espiritual, los ministra, los ama, los quiere. Tenemos que poner atención cuando una amistad, sea hombre o mujer, llega a nuestra vida. Y esa amistad debemos saber si nos conviene o nos estamos dejando influenciar por ella o ellos. Hay hijos de Dios que por una amistad se terminan confundiendo si existe Dios o no, y más los universitarios empiezan a cuestionar la Biblia. No, eso es un mito. Tenemos que poner ojo a quién estamos escuchando, porque a quienes tú escuches es muy importante. Tenemos que poner atención también con quién convives comúnmente. A quién, por ejemplo, en tu casa, ¿con quién más platicas? ¿Escuchas más a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu amiga, a tu vecina, a tu amiga que es una hija de Dios o a tu amigo que no? Tenemos que poner atención a eso porque muchas veces nos estamos empezando a llenar de información y no nos damos cuenta y nos están empezando a desviar. Es que el problema, joven, de una decadencia espiritual no es que te das cuenta, no te das. Te das cuenta cuando tú empiezas a tener falta de compromiso. Antes llegabas a las 10 porque te tocaba servir en algo y hoy ya llegas a las 10:30. ¿Y por qué? No, porque yo considero que ya no debo de llegar tan temprano. Pero puede que escuchaste a alguien que diga, ay, ¿para qué tan temprano? Nada más vas a estar parado, parada. ¿Qué haciendo? Nada. A veces empezamos a escuchar información que no nos ayuda y tenemos que poner atención. También, joven, mucho ojo, ¿quién te aconseja? Cuando tú quieres, no sé, poner un negocio, cambiarte de trabajo, de escuela, ver una carrera, ¿quién te aconseja? ¿A quién escuchas? Y al que escuchas, ¿qué haces con ese consejo? ¿Lo tomas? ¿Nomás lo escuchaste? ¿No me conviene? Porque una cosa es escuchar algo y tomarlo porque lo necesito y otro porque no me conviene o porque me conviene. Porque muchas veces comemos no lo que necesitamos, sino lo que queremos. Necesitamos comer saludable, ¿verdad? ¿Pero qué comemos? A veces, no todos, comida chatarra. ¿Son malas? No. ¿Son buenas del todo? Si la comes comúnmente siempre, sí, te puede dañar. Entonces, es muy importante saber quién nos está aconsejando y qué estamos haciendo con esos consejos. ¿Y quién te está guiando? ¿Quién te guía? Si yo te preguntara, Sebastián, ¿quién te guía? No me contestes. ¿Quién te guía en tu vida? ¿Quién te guía, Valeria, a ti? ¿Quién te guía, Jocelyn? ¿Quién te guía?
¿Y estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es otra pregunta. Si yo te preguntara, Brian, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo creen que les va a ir a los hijos de Dios? Bien, tendremos detalles, porque somos humanos, porque nos equivocamos. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios, nos va a ir bien. El problema es que creemos a veces que estamos haciendo la voluntad de Dios y no es cierto. Estamos haciendo nuestra voluntad, lo que queremos, lo que nos causa emoción o placer en ese momento. Tener esa amiga o amigo que mis papás no la quieren, ni mis hermanos, ni mi tío, ni el policía, ni el de tránsito, nadie, pero yo sí la quiero, pues esa amistad sí. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso, joven, y por eso yo hoy te quiero hablar de una historia maravillosa, que te vas a dar cuenta cómo era su vida de este personaje y cómo terminó. Porque lo más importante, joven, no es que inicies una carrera, no es que te cases, lo más importante no es que emprendas un trabajo diferente, te vayas de viaje, lo más importante es cómo terminas lo que tú comienzas. Porque ¿cuántos no comienzan a leer un libro? Y nada más leen el prefacio y el índice y ya de ahí. Lo importante es cómo lo terminas. Y entonces, en esta maravillosa historia que hoy les voy a enseñar, quiero que la veas para que la analices y vete en esa historia. Sea hombre o mujer, vete en esa historia, porque si hoy estás bien, dale gracias a Dios. Pero recuerda, te quiero mostrar esta historia, porque lo que yo hoy miro en ella, en un futuro, quiero mirar a una sierva de Dios, a una joven que es de bendición principalmente para ella y para todos alrededor. Quiero mirar a un joven, a Irving, que le vaya bien, que tenga un buen trabajo, una empresa, no sé de qué la pueda poner, que se case bien, tenga 20 hijos y así sucesivamente. Los quiero ver bien. Y este mensaje, joven, es para que nosotros nunca caigamos en una decadencia espiritual. Porque dice Filipenses 4:13, todo, no una cosa, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todo lo que tú vayas a hacer, lo vas a poder hacer. Pero tienes que primero poner a Dios en tu vida. ¿Sabes cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? No su cuerpo, sino Dios. Cuando Sansón nació, Sansón era un hijo que había sido escogido desde el vientre de su madre, porque un ángel le habló primero a ella y luego en conjunto con su padre. Por eso lo que yo hoy miro de ti, y les pongo como ejemplo, lo que yo hoy miro de ti es que tú tienes un propósito. Tu vida no fue de una casualidad. No creas que fuiste el último y se le saliste a tu papá y a tu mamá y se lo olvidó. No, tu vida tiene propósito, pero en gran medida depende qué tanto tú creas en ese propósito y creas en ti. Por eso si hoy te encuentras en una decadencia espiritual, que te sientas cansada, cansado, agotado, desanimada, no sé cómo te encuentres, yo te miro bien. Sansón estuvo muy bien mientras estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras obedecía, pero ¿sabes? Cometió muchos errores. Nunca se debió juntado con ninguna mujer filistea y cuando se enamoró por primera vez, lo hizo con una filistea. Él traía un propósito y era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía de los filisteos. Eso era su propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta vida? ¿Te has preguntado? A lo mejor te has preguntado y quisieras saberlo, pero yo te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo para que ese propósito lo puedas descubrir? Puede que ni ores un minuto, puede que ni leas la Biblia. Ayunar a lo mejor y ni sabes qué significa un ayuno de 4, 5, 6 horas. ¿Cómo vamos a poder conocer por qué propósito nacimos? Cada uno de ustedes tiene un propósito maravilloso en su vida y ustedes no nacieron para fracasar, ni para hacer burla de la gente, ni para que se reyeran de ustedes, ni para que cometieran errores como lo hizo Sansón. ¿Sabes? Te quiero enseñar 3 puntos importantes y es el momento más alto en el que vivió Sansón y luego cómo comenzó la decadencia y para terminar en cómo termina su historia.
Y por eso hoy quiero que pongas mucha atención, porque Sansón te enseña y nos enseña, joven, porque Sansón hasta a mí me enseña que yo nunca debo de descuidar mi vida espiritual. Yo no te estoy predicando porque yo no voy a cometer errores. Te estoy enseñando porque yo me estoy enseñando 2 veces, porque ya estudié y porque te estoy enseñando. Y porque lo que hoy miran ustedes de mí, yo no quiero que mañana solo miren una burla. Ay, mira la que renunció y era enfermera. Ay, mira la que Dios iba a bendecir. Yo no quiero que digan eso de mí. Tampoco quisiera que dijeran algo negativo de Gustavo, de María, de Martín. Yo no quiero eso de ustedes. Por eso este mensaje es tan maravilloso, porque vamos a aprender cuál es el momento más alto. Y el momento más alto de Sansón es que era un joven que lo tenía todo. No le hacía falta nada. Era un joven escogido por Dios. Era un joven ungido por Dios. Era un joven que fue anunciado a sus padres para liberar a un pueblo y que Dios lo iba a bendecir siempre en sus fuerzas, que nadie iba a poder lastimarlo ni entorpecerse en su vida, porque tenía demasiada fuerza que nadie en la historia que yo recuerde ha tenido. Tenía un extraordinario destino y propósito Sansón. Tenía el Espíritu de Dios. Y les invito que busquen en Jueces, en el capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículo 24, y la palabra aquí nos habla de Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 24, y dice así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Era un hombre muy fuerte. Versículo 25, dice: y el Espíritu de Dios comenzó a actuar en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Dios estaba sobre la vida de este hombre maravilloso. Por eso yo en esta hora de la noche te pregunto, ¿qué miras de ti en un futuro? ¿Cómo te ves? Si yo te preguntara, seguramente tú me ibas a contestar: me miro muy bien. Yo no me miro fracasado ni fracasada, no me miro mal ni desobediente. Así me ibas a contestar, porque ¿qué ser humano va a decir? No, pues me miro que salí embarazada y con 3 chamacos y nadie se quiere casar conmigo y yo los tengo que mantener y mi papá me corrió y no quiere nada conmigo. ¿Verdad que no nos miramos así? Nos miramos bien, pero para podernos mantener espiritualmente, porque puedes tener la mejor carrera, joven, el mejor sueldo, pero si no tienes a Dios, pregúntale a los artistas por qué se han muerto de sobredosis. Pregúntale a los del narcotráfico por qué con tanto dinero siempre andan huyendo. Pregúntale a los políticos por qué de tener una familia que solo miramos en televisión que están bien y al rato ya existe un divorcio. Pregúntatela a ellos, porque la vida no depende de dinero. Tu futuro, tu prometedor, que te vaya bien, no depende de dinero, de carros y de casas. Eso es indispensable, joven. Obviamente necesitamos dinero para comprar cosas y pagar y tener un hogar bien y un carrito pues para movernos. Pero nuestra vida, nuestro futuro, nuestro éxito no depende de eso, sino porque los artistas no son felices y ganan mucho dinero. ¿Por qué no lo son? Porque no tienen una vida estable con su esposa, sus pequeñitos, hasta que puedan llegar a estar viejitos y que cada quien se muera. ¿Por qué no? Porque nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra estabilidad no depende de eso, no depende de lo material, depende de Dios. Porque puede que un artista, sin atacarlos a ellos ni nada por el estilo, que no es mi intención, puede que un artista tenga una mejor cama, pero puede que duerma mejor un vagabundo de la calle, tenga un mejor sueño reparador. Nuestra vida depende de Dios, joven. Sansón nunca se imaginó que así iba a terminar su historia. Y por eso tenemos que poner atención nosotros, porque el punto número 1 es su momento más alto, lo que ya les comenté, y el punto número 2 es ¿cuándo comenzó la decadencia de Sansón? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo, joven? Cuando empezó a menospreciar el llamado que Dios le dio. Ponte de pie, Irving. Imagínense que Irving es Sansón, pero Irving, en vez de escuchar a Dios, empezó a escuchar a Paola. Paola, ponte de pie, su amiga, ¿no? ¿Para qué sirves tanto? Barres mucho en la iglesia. Tú, las tareas, ay, copy paste, ahí nada más, todo bien, no pasa nada. Oye, ¿vas a ir a buscar a Dios? ¿Vas a ir a cantar? Sí, pues llega tarde, total. Si todos llegan tarde, si el Aarón siempre llega tarde, ¿para qué vas a llegar temprano? Es muy importante a quién estamos escuchando
y quiénes son nuestras amigas y nuestros amigos, porque eso van a terminar influyendo mucho en tu vida. Por eso yo te pregunto, ¿quién es tu amigo? ¿A quién tienes que también escuchas? Porque es cierto que escuchamos a Dios, pero aquí en la tierra, ¿con quién convives más? ¿Quién es tu amiga? ¿Es alguien que cree en Dios? ¿Es alguien obediente? ¿Es alguien que tiene buenas notas o es alguien que se la pintea comúnmente del salón? Es muy importante quién es tu amiga y tu amigo, porque esa amiga o ese amigo va a terminar influenciando en tu vida, aunque tú no te des cuenta. ¿Cuándo comenzó la decadencia de Sansón? Cuando empezó a menospreciar su llamado, que él era nazareno porque era apartado para Dios. ¿Y sabes cuándo comenzó? Cuando terminó rompiendo los votos de Dios. Primero se metió con una muchacha que se enamoró, se casó y hasta mataron a su esposa y los terminó odiando. Luego, capítulo 14, ahí donde están, versículo 3, dice así: pero su padre y su madre le respondieron cuando él le comentó de una mujer que le gustaba: ¿No hay aquí mujer en la familia de tu padre o en tu pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? Sin embargo, dice, Sansón dijo a su padre: tómala para mí, pues ella ha sido agradable a mis ojos. Pero ¿saben qué hizo esta mujer? Cuando hubo una fiesta, Sansón contó un acertijo. Y dice el versículo 15, pero al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu marido para que nos haga saber su acertijo, para que no te quememos a fuego ni a ti ni a la casa de tu padre, y tomemos su heredad. Y luego dice versículo 17, aguas cuando tienen una novia así. Y ella estuvo llorando durante estos 7 días, que llora y llora la muchacha, que algo te quiere decir. Luego dice, y ella estuvo llorando durante estos días, 7 días del banquete de bodas, pero al día 7º él se lo dijo, pues ella lo afligía. Luego ella reveló lo acertijo. Luego esta esposa lo afligía, porque muchas veces las mujeres, más que los hombres, manejamos más hormonas, por si no saben. Ustedes también manejan, ¿no? Pero poquito. Somos más sentimentales y esta esposa terminó presionándolo porque le dijeron que la iban a matar a ella y a su familia, y ella dijo, pues no me conviene, ¿verdad? Que me maten a mí, a que lo maten a él, pues que lo maten a él. Entonces terminó traicionando a su esposo. ¿Y qué pasó con Sansón? Pues no pasó nada, ¿no? En ese aspecto. Y luego dice que Sansón se separó de su esposa, y el capítulo 16, versículo 1, nomás para que vean. Y dice, y Sansón se dirigió a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se llegó a ella en Gaza. Después de estar con una mujer, se metió con otra y era prostituta porque él ya no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros nos empezamos a desviar, empezamos a cometer muchas decisiones que simplemente lo único que hacen es que nos terminemos declinando y nos terminemos destruyendo. Y el enemigo existe. Por eso tú hoy puedes ver a una señorita que está muy bien espiritualmente, a un joven que le sirve a Dios con todo su corazón y que tú no creerías que esa persona se fuera a desanimar. Pero el enemigo sí existe. Él no vino a acariciarte, ni a tomarse el té o el café contigo. Él vino a destruir, él vino para que tenga más aliados. Él quiere meterle más leña al infierno para que entre más leña, pues más ardan, más acompañado. Entonces, joven, el enemigo vino a destruirnos. Por eso tenemos que poner mucha atención, porque cuando empezamos en la decadencia es cuando alguien se empieza a infiltrar muchas veces a mi vida y no me doy cuenta y está influyendo demasiado en mí. Sansón no prestó atención a sus debilidades. Cada uno de ustedes tiene debilidades. ¿Cómo? Sí, tenemos debilidades. Tal vez algunos en su carácter. Tal vez no se controlan, tal vez son impacientes, tal vez no saben esperar. Todos tenemos debilidades. Necesitamos identificarlas porque si sé que soy impaciente, necesito ayuda para que me frenen. Y Sansón tenía debilidad en su carácter. Por eso incendiaba cualquier pueblo, mataba a las personas, no le importaba pues. Y se terminó enredando con Dalila, una mujer que de tantos días que lo terminó presionando, ¿qué hizo? Le cortaron la cabellera y terminó siendo una burla. Terminó destruido Sansón. Si antes Dios hablaba con las personas, joven, hoy que nosotros lo tenemos al amado, pero nos cuesta a veces podernos conectar, no nos debemos de confiar nunca, porque la decadencia espiritual sí existe. Si existe en las personas que tuvieron años anteriores, existe en la actualidad. Porque hay cosas más que nos puedan distraer.
Y Sansón no prestó atención a estas debilidades. En ocasiones dice que fue agresivo, mató a hombres, quemó campo y se dejó guiar por los deseos sexuales. Por eso yo te pregunto hoy, si a ti alguien te agrada o te gusta, porque es natural, ¿esa persona te hace buscar más a Dios o te hace alejarte de Dios? Porque si te hace buscar más de Dios, qué bueno, sigue ahí. Pero si esa persona solo te hace desanimarte, que te pelees con tus papás, que te pelees en la escuela, que nada más te quieras pensar en esa persona, simplemente te está desviando. El gusto es natural, y que te guste alguien y que te llegues a enamorar es natural. Somos seres humanos. Pero debes checar si esa persona que tú quisieras tenerla en tu vida te acerca a Dios o te aleja de Dios. Porque si apenas solamente estás iniciando, apenas una pequeña relación, pequeña, insignificante, no que no importe, pero pequeña, que apenas la estás o lo estás conociendo y ya te está alejando de Dios, no quiero saber cuando sean novios, menos cuando sean casados. Se van a casar y a los 4 meses se van a divorciar. Porque el matrimonio y la familia, no crean que es tomar cafecito y darte un besito. Es tener responsabilidad y compromiso y paciencia. Entonces, joven, nunca nos tenemos que confiar. Porque Sansón nos enseña que él se confió y prestó atención a otras cosas. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Qué tanto le costó a Sansón jugar con el pecado? Terminó ciego, siendo un payaso de diversión, pero Dios, en su infinita misericordia, a él, y no significa que a nosotros, a él, Dios escuchó su última oración, porque tuvo misericordia de él. Pero ¿cuántas historias? ¿Cómo terminó el rey Saúl? Se murió. Quería que su escudero lo matara, que le pasara espada antes que vinieran otros y lo mataran, sus enemigos. Se murió. Muchas veces nosotros estamos bien espiritualmente, y eso es lo más importante, joven, porque a lo mejor y puedes tener un mal carácter, y a lo mejor y puedes ser impaciente, a lo mejor y es natural que a lo mejor y no sepas esperar, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, Él te va a guiar. Y si tú sabes escuchar voces autorizadas, porque no todas las voces son autorizadas, créeme que te va a ir bien en la vida, que vas a cometer errores, sí, vas a caminar con Dios y puede que en algún momento te detengas y te quieras desviar, pero van a haber personas que te aman, que te quieren, que te van a decir, estás haciendo algo mal y vas a regresar. Pero Sansón no prestó oído a eso, se confió, creyó que siempre Dios lo iba a ayudar, pero Dios no puede ayudar a gente desobediente. Dios no puede ayudar a gente que ya no presta oído por más oportunidad que Dios nos dé. Y por eso yo hoy te digo que si tú estás bien, qué bueno. Solo te aconsejo, joven, no te confíes. Porque ¿sabes qué aprendimos hoy? Que el final es mejor que el comienzo. No es como comenzamos, es como terminamos nuestra vida. Puede que tú estés grande, con una edad considerable, pasando los 26 y 27 y te quieras presionar. Y eso va para los grandes. Y te preguntes, ¿cuándo llegará la persona adecuada a mi vida? Y te va una respuesta clave. ¿Sabes cuándo va a llegar? Cuando no la necesites. Cuando no necesites a esa persona, inmediatamente va a llegar a tu vida. Porque si llega en el momento que tú la necesitas, entonces tú no estás buscando una pareja para compartir tu felicidad. Solamente estás buscando a alguien que necesitas por un momento, por un tiempo. Y cuando se te termine esa necesidad, pues simplemente la vas a dejar o te van a dejar, una de dos. La persona que va a llegar a tu vida es cuando no la necesites. Y ojo, puede que la persona de tu vida que Dios desea para ti, y escúchalo bien, esté tan cerca que por estar mirando lo que no necesitas, no la puedas ver o no lo puedas ver. Muchos saben la historia mía con el pastor. Cuando yo lo miré por primera vez en mi vida, me imaginé que me iba a casar con él, y con un pastor menos, porque el amor surge de la nada, del tiempo, de la plática, de la amistad, de cómo la veo, cómo me ve, trabajamos juntos. A veces ni te das cuenta, ya te gustó alguien y ya te agradó y lo empiezas a querer y te enamoras, pero tiene que ser natural. Es algo tan natural, joven, que si te esperas y lo descubres con Dios, lo vas a disfrutar. Si no, les vamos a esperar cada mes en la oficina, si siguen en esta iglesia, ¿no? Que hay problemas en un matrimonio, joven, tú que estás grande,
Sí los hay, pero no necesitarías de una terapia si tienes a Dios en tu corazón y le haces caso a Dios. No necesitarías una terapia. Necesitarías una terapia tú como pareja, ¿sabes cuándo? Cuando tal vez te pueda llegar un hijo con síndrome de Down y no vas a saber cómo cuidarlo. Cuando te llegue un hijo a lo mejor y con alguna malformación y tú no sepas cómo hacerle y eso te robe la paz y eso es natural. Pero no cuando tienes una relación. Tienes que aprender a esperar. Y si tú tienes menos de 20, no estés pensando en un novio, por el amor de Dios. Piensa cómo lavar los trastes, qué tipos de jabones, cloro, fabuloso, escoba, con cuál se quita mejor el polvo. Porque tienes que concentrarte en tu carrera, en tus estudios, en buscar a Dios. ¿Que te va a agradar a alguien? Sí, sí te va a agradar. Cualquier escoba que pase con una falda o un pantalón te va a agradar, es natural, es natural. Entonces, joven, la historia de Sansón nos enseña que la decadencia espiritual es un proceso que lleva a personas a situaciones extremas, a pecados ocultos. Porque tú puedes ver un joven o una señorita y tú puedes ver una familia y dices, ¿por qué los veo bien pero no están bien? Porque hay cosas que tenemos ocultas, pero tenemos que venir a Dios y buscar ayuda. Si tú eres adolescente, eres joven y joven maduro y no sé qué sigue después del joven maduro. Si tú eres adolescente y joven, si tú lo eres y necesitas ayuda por algo que hiciste, cometiste un error, un pecado, no lo sé, yo los conozco, pero no todo lo sé de ustedes. Siempre que tú no puedas sola o solo, busca ayuda. Que nunca te dé pena o vergüenza. No, pues es que me gusta ese, pero tengo la amistad a esa, ¿cómo? A lo mejor hay cosas que no sabemos, pero siempre busca que te orienten. Es mejor que te digan, ay, qué pregunta tan tonta, a que hayan tontos que no pregunten. Porque muchos creen que los que no preguntan todo lo saben y no es cierto, comúnmente no siempre es lo mismo. Entonces, joven, en esta conclusión, todo comienza a través de una decisión. Si tú estás bien, pon mucha atención, todo comienza a través de una decisión. ¿Y sabes cuál es? Si tú en una decisión haces la voluntad de Dios, te vas a mantener. Pero si en esa decisión haces tu voluntad y no prestas oído a Dios y a las personas autorizadas, que en este caso somos tus pastores, que te amamos, que queremos lo mejor para ti, en esa decisión que tú tomes de acuerdo a tu voluntad, a tus gustos, no te va a ir bien. Porque Sansón se terminó olvidando de Dios. Pensó que con su fuerza podría hacer lo que él quisiera. Pero la vida no es así, joven. Es cierto que a veces tenemos maestros que nos enfadan, nos molestan, nos exigen de más, nos piden y nos ponen a exposición, tareas y exámenes. Es cierto que hay personas que a veces sí nos molestan, nos incomoda. Puede que no tengas al mejor papá o puede que no tengas papá, puede que no tengas mamá. Pero Dios ha puesto a alguien a tu lado. Estoy segura que todas las personas que están aquí, aunque no tengan mamá o papá, tienen un abuelo o nos tienen a nosotros. Pero siempre tenemos a alguien. Así que, ¿qué debemos hacer ante esta decadencia espiritual? El mejor antídoto es mantenernos en contacto con Dios toda la vida y todos los días. Hazte un diario de un día. En el día, ¿cuánto tiempo oras a Dios? Cuando te despiertas, ¿qué le dices a Dios? A lo mejor y nada, porque se te hizo tarde y te tienes que cepillar, comer e irte corriendo a la escuela. ¿Qué le dices a Dios en un día? El mejor antídoto es estar en contacto con Dios a diario, tener una vida íntima con Él, orar, leer su palabra, inclusive jóvenes, hay Biblias que traen devocionales hermosos, que ustedes pueden tenerlo en su celular, que si tienen que borrar el Face como aplicación o la Biblia, borren el Face. Hay aplicaciones de devocionales diarios que te enseñan algo, una palabra, algo, una enseñanza. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos en contactos con Dios en intimidad. Indispensable. Pregúntate, ¿en qué estás sirviendo en esta casa? ¿En qué sirves? ¿Qué haces? ¿En qué estás involucrado? No, pues en pantalla, en la cocina, en los niños. Es importante que tú te mantengas involucrado o involucrada. Y por último y clave, ¿me puedes ayudar? Por último y clave, obedeciendo a Dios, joven, y a tus autoridades.
Mi esposo y una servidora no somos perfectos, jóvenes. No lo somos.